¿Y si te dijera que la fecha exacta en la que naciste no fue una coincidencia, sino una señal divina? ¿Qué pasaría si ese día que siempre has visto como normal, en realidad fuera un marcador profético que revela tus dones ocultos, tu propósito celestial y tu conexión con el reino de Dios? Miles de personas viven sus vidas sintiéndose diferentes, vacías o confundidas, sin saber que el cielo ya había hablado sobre ellas antes de su primer respiro. Si últimamente te has sentido fuera de lugar, como si estuvieras destinado a algo más grande, no estás solo. Tal vez, solo tal vez, tú eres uno de los elegidos. En este video vas a descubrir cómo ciertas fechas clave están relacionadas con almas especiales nacidas para cumplir misiones sagradas. Vas a entender por qué tu vida ha sido tan intensa, tan llena de pruebas, pero también de señales. Y lo más importante, aprenderás cómo activar tu don, romper la ilusión del mundo y entrar en el diseño eterno de Dios para ti. No apagues este video. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar para siempre la manera en que ves tu vida, tu historia y tu fe. Si estás listo para descubrir por qué naciste, qué cargas dentro de ti y cómo cumplir tu destino divino, quédate hasta el final. Y si este mensaje ya resuena en tu espíritu, suscríbete ahora, activa la campanita y prepárate, porque estás a punto de despertar. Nacidos con propósito divino. Desde el principio de los tiempos, cuando la voz de Dios aún resonaba en el Edén y la humanidad apenas daba sus primeros pasos en el mundo, el Creador ya había trazado un plan, no uno cualquiera, sino un diseño divino meticuloso, profundo, impregnado de sentido y eternidad. A lo largo de la historia sagrada narrada en la Biblia Sagrada, vemos cómo ciertas almas no solo nacen, sino que son enviadas, personas que llegaron a este mundo bajo una señal celestial, una marca invisible que solo el Espíritu Santo puede revelar. No fue azar que Moisés naciera en medio de un edicto de muerte, ni que Samuel llegara como respuesta a una oración desesperada. Hay nacimientos que están rodeados por el misterio del cielo y apuntan a un destino más alto, ser instrumento del poder de Dios en la tierra. Cuando alguien nace con una misión divina, todo en su vida, incluso lo que parece una tragedia, está orquestado para despertar su propósito. Estos elegidos muchas veces crecen sintiéndose distintos, con una sensibilidad espiritual más intensa, como si cargaran con un peso que no comprenden, y lo hacen porque llevan en el alma una chispa del reino de Dios, un llamado que grita desde el silencio. Es como si el tiempo y el espacio conspiraran para colocar a estas personas en el camino de la revelación. No es casualidad que sientan un fuerte deseo de buscar respuestas más profundas, ni que se sientan atraídos por las Escrituras, la fe o los mensajes que hablan de salvación y vida más allá de esta vida, porque dentro de ellos ya habita la semilla de lo eterno. La palabra de Dios revela que, incluso antes de nacer, fuimos conocidos por el Creador. Jeremías 1:5 dice: «Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones». Este versículo no solo fue para el profeta Jeremías, sino para todo aquel que nace con una misión que trasciende lo humano. El llamado no se hace en la adultez, sino en la eternidad. Hay quienes cargan desde el nacimiento con una conciencia que los distingue, una conexión invisible con el cielo que se manifiesta en forma de sueños proféticos, sensibilidad a la injusticia, hambre de lo espiritual y una necesidad incontrolable de buscar a Jesucristo, aún sin saberlo conscientemente. Muchos de los elegidos nacen en fechas que coinciden con momentos significativos, no solo desde el calendario humano, sino desde un punto de vista espiritual y profético. El nacimiento de Jesús, por ejemplo, aunque celebrado el 25 de diciembre de forma simbólica, tiene una carga espiritual profunda. Representa la encarnación del Verbo, la manifestación física del amor redentor. Así también, cada alma que nace bajo el signo del propósito divino representa una manifestación del plan eterno de Dios. No son mejores que otros, pero sí tienen una asignación especial. Están aquí para sanar, liberar, guiar, confrontar, transformar y recordar al mundo que hay algo más allá de lo visible, la vida eterna. Ser uno de estos elegidos no significa tener una vida sin errores o dudas.
De hecho, muchos de ellos pasan por profundos procesos de oscuridad antes de descubrir su luz. Tal como José fue traicionado por sus hermanos y vendido como esclavo, o como David fue menospreciado incluso por su propia familia antes de ser ungido rey, los elegidos enfrentan batallas que no son casuales. Están siendo moldeados, pulidos, fortalecidos. Es en el horno de la aflicción donde se forjan los portadores del propósito divino, y es ahí, cuando el alma clama con humildad, que la fe se convierte en su arma más poderosa, la oración en su refugio, y el Espíritu Santo en su guía constante. Y es justo en ese proceso de descubrimiento, en ese susurro del alma que busca entender por qué vino al mundo, que entramos al próximo punto de esta travesía espiritual, las fechas clave que revelan señales divinas escondidas en nuestro nacimiento, fechas clave del nacimiento de los elegidos. A lo largo de la historia espiritual de la humanidad, han existido momentos donde el cielo se alinea con la tierra, como si las puertas del reino de Dios se abrieran de par en par para dejar pasar algo sagrado. Estas fechas no solo marcan estaciones del año o celebraciones religiosas, sino que son auténticos portales espirituales, donde nacen almas con propósitos específicos. Si bien todas las vidas tienen valor ante los ojos de Dios, existen ciertos días en el calendario que cargan una energía especial, una vibración celestial que toca profundamente a quienes nacen bajo su influencia. Son días donde el Espíritu Santo sopla con fuerza, preparando la llegada de aquellos que llevarán luz donde hay tinieblas, esperanza donde hay desesperación y verdad donde reina el engaño. Pensemos, por ejemplo, en el 21 de marzo, el equinoccio de primavera. En este punto del año, el día y la noche se equilibran, marcando el inicio de un nuevo ciclo. Aquellos nacidos en esta fecha suelen portar una capacidad natural para el equilibrio espiritual, la sanación interior y el despertar de conciencias. Son puentes entre lo humano y lo divino, y no es raro que desde pequeños sientan un llamado interior a buscar el propósito detrás del sufrimiento, la verdadera palabra de Dios, y el sentido eterno de la existencia. Muchos de ellos se convierten en voces proféticas en medio del caos, siendo canales del poder de Dios en tiempos de confusión. Otra fecha poderosa es el 6 de enero, Día de Reyes. No es coincidencia que este día conmemore la visita de los sabios de Oriente al niño Jesús, guiados por una estrella. Las almas que nacen en esta fecha suelen tener un fuerte sentido de intuición, visión espiritual y conexión con las profecías bíblicas. Son personas que, como los Reyes Magos, saben leer las señales celestiales, seguir caminos que pocos comprenden y honrar la presencia divina allí donde se manifieste. Su vida está marcada por revelaciones profundas, y no es raro que reciban sueños, visiones o incluso palabras de sabiduría sin haberlas aprendido en libros. Tienen un radar espiritual agudo, diseñado por el Creador para detectar el mover de su espíritu en medio de la rutina. El 25 de diciembre, aunque rodeado de elementos culturales, representa espiritualmente la encarnación del Verbo, el momento en que lo eterno tocó lo temporal. Aquellos nacidos en esta fecha muchas veces cargan con el don de traer consuelo y luz, como si dentro de ellos viviera la promesa de salvación. Sus vidas, a pesar de las pruebas, emanan calidez, esperanza y una presencia que transforma ambientes. Son mensajeros del amor divino, enviados para recordar que el Jesucristo que nació en Belén aún vive, aún salva, y aún camina entre nosotros a través de los que le han abierto su corazón. Y no podemos olvidar el 8 de agosto, conocido como el Portal del León. Aunque no es una fecha bíblica en sentido tradicional, muchos creen que es un momento donde la energía espiritual se intensifica. Es curioso que muchas personas profundamente conectadas con su llamado espiritual hayan nacido ese día o cerca de él. Tienen un fuego interior inapagable, una valentía espiritual que les permite confrontar el pecado, defender la verdad y avanzar en medio de tormentas. Su don está ligado a la transformación, a la purificación y al rompimiento de cadenas espirituales. Son almas que han sido llamadas a vivir por fe, no por vista, y a establecer el reino de Dios en medio de sistemas corruptos y corazones endurecidos.
Claro, estas fechas no son limitantes. Dios puede llamar a cualquiera, en cualquier día, porque su soberanía no se somete a calendarios. Pero cuando observamos la historia, la naturaleza y los patrones espirituales, vemos que hay fechas donde el cielo parece estar especialmente abierto. Personas nacidas en estos días tienden a experimentar desde temprano una sensibilidad mayor hacia lo espiritual, una atracción por los misterios de la Biblia Sagrada y un deseo ardiente de servir a Dios. No se trata de superstición, sino de percepción espiritual. Y si tú, que lees esto, naciste en una de estas fechas o sentiste que algo en tu nacimiento estuvo marcado por lo divino, tal vez estás siendo llamado a despertar y activar tu propósito escondido. Y entonces, la pregunta inevitable surge: ¿qué dones han sido depositados en aquellos que nacen bajo estas fechas sagradas? Porque si cada día trae consigo una energía, una bendición, también revela un don específico. Es momento de descubrir qué talentos espirituales laten en tu interior, esperando ser despertados. Dones espirituales según la fecha de nacimiento. Si hay algo que debemos entender sobre el plan de Dios es que nada en él es aleatorio. Cada detalle está impregnado de intención celestial, incluso la fecha en la que nacemos. En ella se esconde una pista del cielo, una marca sagrada que indica no solo el tiempo de nuestra llegada, sino también la naturaleza del don que hemos recibido. Porque sí, todo elegido nace con un regalo del Espíritu Santo, una herramienta divina diseñada para cumplir una tarea específica dentro del gran cuerpo de Cristo. Y, aunque los dones varían en forma y expresión, todos tienen un mismo origen: el poder de Dios obrando a través de sus hijos, para edificación del reino de Dios en la tierra. Aquellos nacidos en fechas que coinciden con momentos de renovación espiritual, como el equinoccio de primavera, tienden a portar dones ligados a la sanación, la restauración y la transformación. Es como si su sola presencia comenzara a ordenar lo que estaba roto. Tienen una empatía que no se aprende. Es un sentir profundo que les permite tocar el dolor del otro con ternura y discernimiento. Muchos se convierten en consejeros espirituales, intercesores fervientes o instrumentos de sanidad emocional. Y lo más bello es que lo hacen de manera natural, sin buscar reconocimiento, porque entienden que su don no es suyo, sino una extensión de la gracia de Dios. Otros, nacidos en fechas donde la luz triunfa sobre la oscuridad, como el 25 de diciembre, suelen cargar un don de liderazgo espiritual, no necesariamente el tipo de liderazgo que se impone desde un púlpito, sino aquel que guía con el ejemplo, que inspira con humildad, que transforma con compasión. Son personas que, como Moisés, se sienten incapaces al principio, pero terminan conduciendo multitudes por caminos de fe. Tienen la capacidad de ver lo que otros no ven, de mantener la calma en medio del caos, y de sostener la visión divina, incluso cuando todo parece derrumbarse. El secreto de su fuerza radica en su dependencia total de la palabra de Dios, la cual no sueltan ni en los momentos más oscuros. También están aquellos cuyas fechas de nacimiento coinciden con celebraciones celestiales o alineaciones espirituales, como el 6 de enero o el 8 de agosto. Estas almas suelen tener dones de visión profética, discernimiento de espíritus o revelaciones profundas. No es raro que desde pequeños experimenten sueños vívidos, sensaciones de lo invisible o momentos donde la voz de Dios parece hablar directo a su espíritu. Si bien esto puede resultar abrumador al inicio, con guía y oración, estos dones se convierten en herramientas poderosas para confrontar el mal, advertir sobre peligros ocultos y revelar los misterios del cielo. Son centinelas espirituales, llamados a velar por el bienestar del pueblo de Dios y a anunciar tiempos proféticos, como lo hacían los antiguos profetas en la Biblia Sagrada. Es importante recordar que el don no siempre se manifiesta de inmediato. Muchos elegidos pasan por años de silencio, pruebas y hasta rebeldía espiritual antes de reconocer lo que Dios depositó en ellos, pero nada de eso invalida el llamado. De hecho, esos momentos de oscuridad muchas veces son el terreno fértil donde el Espíritu Santo comienza a germinar el verdadero fruto. El apóstol Pablo fue perseguidor antes de ser apóstol,
Pedro fue impulsivo antes de ser pilar. María Magdalena fue liberada antes de ser testigo de la resurrección de Jesús. El don espiritual no se mide por un currículum, sino por la disposición del corazón a servir con humildad y devoción. Y si bien los dones varían, todos apuntan a un mismo fin: glorificar a Dios y servir a los demás, ya sea un don de enseñanza, intercesión, hospitalidad, sabiduría, evangelismo o milagros. Todos son parte de un cuerpo que funciona cuando cada miembro cumple su parte. Romanos 12:6 lo dice con claridad, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, la salvación es por gracia, pero el don también, y activarlo requiere fe, obediencia y comunión íntima con el Señor. Por eso, descubrir tu don es apenas el comienzo. El verdadero desafío es desarrollarlo, protegerlo y usarlo con responsabilidad, sabiendo que fue entregado para una misión eterna. Y es justo aquí donde el viaje se vuelve más desafiante, porque si hay algo que todo elegido descubrirá tarde o temprano, es que con gran don viene gran responsabilidad. Los dones espirituales no solo traen luz, también atraen oposición. Así que ahora, avancemos a lo que muchos no quieren ver, pero que todo elegido debe enfrentar: las responsabilidades y desafíos que vienen con el llamado. Responsabilidades y desafíos del elegido. Muchos anhelan los dones, pero pocos comprenden el peso que conllevan. Ser un elegido de Dios no es una condecoración ni un título de prestigio espiritual. Es una cruz que no se ve, pero se siente en el alma. Desde que el cielo coloca una asignación sobre una vida, esa alma comienza a experimentar una realidad diferente, como si todo lo terrenal se volviera más frágil, y lo eterno, más urgente. Los elegidos no son inmunes al dolor, al contrario, suelen sufrir más. Pero no se trata de un sufrimiento vacío, sino de un proceso de refinamiento. Así como el oro es probado por el fuego, así también el espíritu del elegido es moldeado en el horno de la aflicción. Es ahí donde aprende que la verdadera fuerza no viene de sí mismo, sino del poder de Dios que lo sostiene en medio de la tormenta. Uno de los mayores desafíos del elegido es la incomprensión. Desde temprana edad, muchos se sienten fuera de lugar, como si su alma estuviera afinada en otra frecuencia. A menudo son malinterpretados por su intensidad espiritual, su sensibilidad emocional o su hambre inusual por lo trascendente. Esto puede generar soledad, aislamiento o incluso rechazo. Sin embargo, lo que el mundo llama rareza, el cielo lo llama separación. Romanos 12:2 nos recuerda: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El elegido vive un proceso de separación del sistema del mundo para ser alineado con el reino de Dios. Y eso, aunque glorioso, duele. Además, el enemigo de nuestras almas no permanece indiferente. Aquellos con un llamado visible en lo invisible suelen ser blancos de ataques espirituales más intensos. Las tentaciones no son casuales, son estratégicas. Las luchas emocionales, los pensamientos de fracaso, las puertas que se cierran, los ciclos de estancamiento, todo parece estar diseñado para desgastar la fe del elegido y apagar su llama. Es por eso que la oración constante se vuelve no solo un hábito, sino una necesidad vital. Jesús mismo nos enseñó en Mateo 6:6, pero tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Es en ese lugar secreto donde el elegido encuentra fuerzas renovadas, dirección espiritual y consuelo en medio del caos. Otro aspecto crucial es la gestión del don. No basta con tenerlo, hay que administrarlo con sabiduría, humildad y temor de Dios. Muchos caen en el error de usar sus dones para beneficio propio, para buscar aprobación o construir plataformas personales. Pero el don no es para elevar al hombre, sino para glorificar al Jesucristo que lo otorgó. Cada palabra, cada revelación, cada acto impulsado por el Espíritu Santo debe ser filtrado por el amor, la verdad y la obediencia. Como dice 1 Corintios 13:2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, y no tengo amor,
nada soy. El don sin carácter, sin compasión y sin dirección divina se convierte en un arma peligrosa. Por eso, el verdadero elegido es aquel que se deja quebrantar por Dios antes de ser usado por Él. Y quizás la carga más delicada de todas es el impacto que su vida tiene sobre otros. El elegido es observado, seguido e imitado, aún sin saberlo. Su testimonio puede levantar o derribar, encender la fe o sembrar dudas. Por eso, la responsabilidad moral y espiritual es enorme. No se trata de vivir con miedo al error, sino con conciencia de propósito. Cada decisión, cada palabra, cada relación tiene peso eterno. El Espíritu lo guía, pero también lo corrige. La palabra de Dios es su vara y su consuelo. Su vida no es solo suya, es un mensaje en movimiento, una carta viva escrita por el cielo para este mundo. Y es justamente en esa rendición total donde su verdadera autoridad espiritual se activa. Todo esto nos lleva a una verdad poderosa. El llamado no es una meta, es un proceso. Y ese proceso incluye no solo desafíos, sino momentos de despertar, de activación, de transformación radical, porque llega un punto en la vida del elegido donde ya no puede seguir ignorando lo que arde en su espíritu. Algo en él grita, es hora, es el momento de activar su don y cumplir su destino. Y de eso hablaremos ahora. Activación del don y cumplimiento del destino. Hay un momento en la vida del elegido en que todo cobra sentido. Un punto de inflexión donde las piezas del pasado, las caídas, las lágrimas, los silencios, las búsquedas, encajan en un diseño invisible que siempre estuvo allí. Es como si los cielos susurraran al alma, despierta, ha llegado tu hora. Ese instante, sagrado y personal, marca la activación del don espiritual. No ocurre necesariamente en un templo, ni tras una gran experiencia mística. A veces, surge en el quebranto más profundo, en medio de una crisis, o durante una oración sencilla y honesta, cuando el corazón cansado finalmente se rinde al llamado divino. Ahí comienza el cumplimiento del destino, no uno impuesto, sino elegido desde la eternidad. Un destino que exalta al Jesucristo vivo, establece el reino de Dios y libera a los cautivos por medio del Espíritu Santo. Activar el don no es un acto mágico ni automático. Requiere tres cosas fundamentales: conciencia, entrega y obediencia. La conciencia de que uno no está aquí por casualidad, sino con un propósito eterno. La entrega del ego, de las expectativas humanas y del deseo de control. Y la obediencia, esa palabra tan olvidada y tan poderosa, que abre puertas que ni el talento ni el carisma pueden abrir. El elegido que decide caminar por fe, guiado por la palabra de Dios, experimenta un giro radical en su existencia. Comienza a ver puertas donde antes solo había muros, oportunidades disfrazadas de crisis, y un mover sobrenatural que no puede explicarse con lógica, porque cuando el cielo respalda, lo imposible se vuelve inevitable. Hay herramientas prácticas que fortalecen este despertar. La primera es la oración constante, íntima, profunda, no como ritual, sino como comunión diaria con el Creador. En esa intimidad, el Espíritu revela instrucciones, corrige actitudes y confirma el camino. La segunda es la meditación en la Biblia Sagrada, que actúa como lámpara y espada. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. La tercera es la acción, dar pasos concretos de acuerdo al llamado. Tal vez sea servir en una comunidad, comenzar un proyecto de impacto espiritual, compartir un testimonio, o simplemente perdonar a alguien. Cada paso en dirección al propósito activa una parte del don que estaba dormida. Es importante también cuidar la energía espiritual. No se trata de conceptos esotéricos, sino de un principio bíblico. Lo que alimentas, crece. El elegido debe proteger su mente, sus relaciones y sus oídos. No puede caminar con quien apaga su fe, ni alimentar su espíritu con lo que contamina su visión. Jesús lo dijo en Mateo 6:22. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Aquello que miramos, escuchamos y permitimos entrar en nuestra alma puede elevarnos o desviarnos. Por eso,
La santidad no es una carga, sino una protección para el propósito, no para aparentar, sino para sostener lo que viene, porque el cumplimiento del destino trae peso espiritual, y solo quienes tienen raíces profundas en Dios podrán sostenerlo. Y cuando ese don está activo, el elegido se vuelve una antorcha viva. Su vida transforma, incomoda, despierta, atrae a los que buscan y también confronta a los que duermen. Y aunque el camino sigue lleno de desafíos, el corazón arde con una convicción inquebrantable. Estoy haciendo lo que fui creado para hacer. Esa certeza es más poderosa que cualquier aplauso o reconocimiento, porque el alma que cumple su propósito experimenta una alegría que el mundo no puede dar. No importa si el escenario es grande o pequeño, si lo ve uno o miles. Lo importante es que el cielo sonríe, y eso basta, porque al final, el verdadero éxito no es popularidad, es obediencia, es haber vivido para lo eterno, y no para lo efímero, es haber sido fiel al llamado. Y tú, que has llegado hasta aquí, tal vez sientas ese ardor en el pecho, esa sospecha divina de que no estás aquí por accidente, que tus dones están ahí, esperando ser activados, que tu historia, tus heridas, tu pasión, todo ha sido parte de la preparación. El llamado ya fue hecho, el cielo ya te ha señalado. Ahora solo falta una cosa. ¿Responderás? Dime, ¿alguna vez sentiste que naciste para algo más grande, pero no sabías por dónde empezar? ¿Sientes que hay un fuego dentro de ti que el mundo no logra apagar? Comenta aquí abajo. ¿Crees que naciste con un propósito divino? ¿Qué dones sientes que están ocultos dentro de ti? Quiero leer tu historia. Y si este video tocó tu alma, suscríbete ahora y activa la campanita, porque este canal está aquí para ayudarte a despertar tu propósito y caminar en la luz de la palabra de Dios. No estás solo, no eres extraño, eres parte de un plan eterno, y el cielo te está llamando. Mira ahora el próximo video recomendado para seguir profundizando en tu fe y en los misterios del reino de Dios. Nos vemos allá. Dios te bendiga.